ángeles? Pues más le vale porque la Biblia lo dice. El problema es que a los ángeles no hay que adorarlos porque los ángeles son, mínimo tienen 4 cosas. Una, ellos son adoradores hacia Dios. Ellos adoran todo el tiempo a Dios. Por eso nosotros aquí nos inspiramos en adorar al Señor. Si usted no lo adora, no sabe lo que se pierde. Algunos dirán, no, yo cuando llegue al cielo allá sí voy a adorar. Quién sabe si lo dejen entrar, porque la idea es hacerlo aquí, porque aquí estamos ensayando harto. Y cuando lleguemos al cielo, mejor dicho, la fiesta va a ser completa ya. Por eso los ángeles, ¿qué hacen? A los ángeles adoran al Señor todo el tiempo. 2, los ángeles son servidores, ellos sirven. Ellos hacen tareas muy específicas. ¿Se acuerdan del arcángel Gabriel y el arcángel Miguel? Hacen tareas específicas. Número 3, los ángeles también son mensajeros. Ellos llevan mensajes. Y número 4, todos nosotros tenemos ángeles. Aquí hay ángeles con nosotros también. Si usted no lo cree, pues bueno, pero creámoslo, hay ángeles. El punto es que a los ángeles no los adoramos. Y también tenga cuidado con esto. No es que a mí un ángel me habló, cuidado, porque los ángeles, esos tipos de mensajes solamente lo hace el ángel de Jehová. ¿Y cuál es el ángel de Jehová? ¿Se acuerda del que dice el ángel de Jehová acampa al rey? ¿Quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted busca en la Biblia y encuentra el ángel de Jehová, ese se llama nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya lo conocemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos ángeles que nos están acompañando. Nadie dice amén, pero bueno, no, gracias, Dios la bendiga. ¿Por qué están los ángeles? Porque ellos nos ayudan, porque ellos también están allí para fortalecernos. ¿Sabía usted que también los inconversos tienen ángeles? Claro que sí, porque también el Señor dice que ninguno quiere que se pierda. Entonces, cuando hay personas que son negativamente malas, habrá allí ese ángel que dirá, porque la Biblia dice, si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y por eso hoy en día, aunque la maldad se ha acrecentado, sin embargo, Dios ha tenido misericordia con muchas personas hasta el día de hoy. Por eso, ¿por qué hoy se ha levantado más la maldad? ¿Por qué? Porque también hay ángeles caídos, llamados demonios, que también hacen la tarea y la hacen completa. Es decir, que ellos van a buscar lo que hace Satanás: matar, robar y destruir. Pero los que somos hijos e hijas de Dios, nada de nervios, estamos con el que todo lo puede y estamos con el Señor, que Él nos dará en todo tiempo su fortaleza. Amén. El tema de hoy, el bien que tenemos que hacer sin cansarnos. ¿Lo puede repetir, por favor? El bien que tenemos que hacer sin cansarnos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, solo que hoy voy a tener una novedad. Leemos el texto, Gálatas 6 al 9, pero vamos a desglosarlo del 9 para el 6. Al contrario, y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice el versículo 7, el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Versículo 9 dice, ayúdenme a leerlo por favor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El peor enemigo de nosotros, ¿sabe cómo se llama? El cansancio. Cuando uno dice, ¿y cómo ha pasado el tiempo? Ya es hora de ir a descansar. Pero también dicen por ahí que el peor enemigo de nosotros es la pereza o el espíritu del después. ¿Cuándo lo va a hacer? Después. Voy a empezar esto, pero voy a ser buena gente, pero mañana.
voy a hacer tal cosa, pero mañana. Sucede que el peor enemigo de nosotros también somos nosotros mismos, y cada uno de nosotros como creyente tenemos una marca, y esa marca se llama cuando tenemos la capacidad de cansarnos. Por ejemplo, si hoy les digo, ¿cuántos se acuerdan de una alegría pasada, de algo que usted vivió y que fue una cosa, como dicen, inolvidable? Y uno dice, sí, yo recuerdo cuando me gradué, sí, yo recuerdo cuando mi cumpleaños, recuerdo cuando mis 15, yo hace poquito me pasó. ¿Y por qué se ríen? Bueno, no respondo. ¿Qué hace que tuvimos una alegría especial? Decimos, sí, yo me acuerdo cuando me casé. Pero ¿sabe qué pasó? Eso ya desapareció. Ya que eso quedó atrás. ¿Recuerdan, por ejemplo, las últimas vacaciones? Quizás algunos. Sí. Así haya sido en el mejor lugar o el lugar más especial, ¿sabe qué? Ya pasó. Incluso hay gente que es rica, pero está cansada de los recursos porque ya no le saben a nada. Gente que trabajó tanto y tuvo tantos recursos que se olvidaron de su salud y hoy no pueden alimentarse porque solo viven tomando pastas, para dormir pastas, para almorzar pastas. Conocí la experiencia de un hombre que amasó recursos y un día me invitó a almorzar. Cuando estábamos almorzando, a mí me trajeron un pescadito que se salía de la bandeja, miraba para abajo, no sé qué estaba mirando, con limonada, muy delicioso. Y a él le trajeron el almuerzo. El almuerzo de él eran una especie de consomé y 3 pastillas. ¿Y sabe qué me decía él? Ese es el resultado de mis esfuerzos de haber conseguido y logrado cosas, pero hoy en día me da dolor no haber disfrutado lo que corresponde. Porque todo en la vida tiene un orden. Y desafortunadamente en este versículo que vamos a comenzar dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Sabía usted que incluso para hacer el bien, qué de nosotros como cristianos podemos decir hoy? Hasta podemos decir que tenemos mal testimonio. ¿Por qué? Porque cuando recién nos convertimos, ¿qué hacíamos? Queríamos estar en la congregación, queríamos alabar a Dios, queríamos servir, queríamos hacer lo que fuera porque estábamos enamorados de Dios. Hablábamos a las personas del Señor, les decíamos, usted tiene que convertirse al Señor, mire que Cristo viene pronto, y hablábamos cosas. Y hoy en día, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque llega un momento donde ha habido un cansancio, donde se ha perdido en un momento dado. ¿Sabía usted que hasta los niños también se han cansado? Hay niños que, por ejemplo, tienen juguetes, los padres les han comprado de todo. En una ocasión visité una familia que el hijo tenía literalmente un cuarto lleno de juguetes. Y cuando llegaban los otros niños, él estaba jugando de pronto con un juguete y de pronto el niño llegaba con, otro niño llegaba con un juguete y él quería jugar con el juguete de él y no con todo lo que él tenía, ni mucho me lo quería prestar. ¿Por qué? Porque hay estados que literalmente cansan. Los niños se cansan de sus juguetes. Los creyentes también. ¿Cuántos son creyentes aquí? Pues los creyentes también tienen una palabra que se llama un cansancio espiritual. ¿Y sabe por qué los cansancios espirituales ocurren? Porque sencillamente hay cosas buenas que dejamos de hacer. ¿Dónde están esos hábitos donde quería escuchar la palabra de Dios? Hoy hay mayor eficacia en leer la palabra del Señor y no lo hacemos. No buscamos de los principios de Dios y entonces ya no nos emocionamos y entramos en un estado de cansancio. Recordemos una cosa que es importante. Dios estableció una visión. ¿Sabe cuál fue la visión? La visión fue establecer el hombre en la tierra y estableció luego una familia. Y después de esa familia estableció unas misiones, un llamado, un ministerio, y resulta que eso también ha encontrado como un cansancio. Hoy en día la gente está cansada también en los principios de la familia. A algunos esposos les ha ido también que han abierto sucursales. Y se les olvidó que hay un principio que no se puede dejar. ¿Y cuál es? Que si Dios nos ha establecido como familia, tenemos que cuidar eso.
El punto es que hubo un principio en el Señor, pero recuerda este texto que está diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué dice? Sino que si no desmayamos. Eso no significa que en cualquier momento sí vamos a estar cansados. ¿Quién no ha estado cansado? Yo he estado cansado. Pero el punto es, ¿qué tipo de cansancio está hablando aquí el Señor? No del físico, porque todos nos vamos a cansar. Está hablando de algo que nosotros no podemos descansar. ¿Y sabe cómo se llama? El fruto del Espíritu Santo. Mire, para que usted lo mire, en Gálatas 5, 22, dice el texto de la siguiente manera, no me lo estoy inventando, mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí viene algo, amor. Imagínese estar con una persona que uno no ama. Solo imagínese eso. ¿Me quieres, mi vida? Sí. ¿Cuánto? Mucho, harto, harto. ¿De aquí a cuánto? No, bien, bien, bien para allá, para las estrellas, por ahí. Ah, sí, sí. O sea que me quieres mucho. Sí, ya le dije que sí, por favor. O usted mendigando amor. Dime que me amas. Te amo. Ah, qué bueno, gracias. Lo bonito es escucharlo. No me digas. Lo bonito es sentirlo. Lo especial es saber que está dentro del corazón. Y el texto está diciendo que no nos cansemos. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que hay que fortalecer y se llama el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que se llama el amor, que se llama el gozo, que se llama es la paz, que se llama la paciencia. Hay hermanos que a veces dicen: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. No, ¿de dónde aquí? Si la paciencia es un proceso de que Dios nos va dando algo y nosotros vamos aprendiendo. Como en los niños. Oscar tiene a su hijita allí, Abigail Alzada, por ejemplo, y ella aprende un proceso de vida. Hoy está disfrutando los brazos de su papá, pero más tarde ya no. Igual en nuestros procesos disfrutamos cosas, pero luego vamos pasando a otro plano. ¿Y cómo se llama? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Esas son las cualidades que nosotros todos los días necesitamos trabajar sin cansarnos. ¿Me está comprendiendo esa parte? Sin cansarnos, es decir, que haremos nuestros mejores actos de amor frente al fruto del Espíritu Santo. De alguna forma tendremos gozo en nuestro corazón. Constantemente nos dan malas noticias. Constantemente nos hablan de actitudes que son no aprobadas. Le cuesta a uno aceptar lo que está pasando. Sin embargo, el Señor nos llama a que esto que está aquí, atención a esto que está aquí, pregunta en dónde lo vamos a sembrar. El principio se llama la familia, el hogar. ¿Dicen amén o no? ¿En dónde más? No, hagámoslo en tal lugar. No, muy interesante. Pero el principio, ¿en dónde comienza? En la familia. ¿Me están escuchando, esposos? No, y casi solamente hay una esposa aquí. Los demás, algunos dirán: no, es que tengo el tapaboca y no puedo. ¿Me están escuchando, esposos? ¿Y las esposas? El fruto está mejor, el fruto, más el fruto del Espíritu es amor. ¿En dónde? En casa. Gozo, ¿en dónde? En casa. La paz, ¿en dónde? En la casa. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y el versículo 23, mira lo que dice. Dice bondad, fe, luego dice mansedumbre y dice templanza. Sobre tales cosas que dice no hay ley. Significa que hay una libertad para hacerlo, pero recordemos una cosa del versículo 9 de Gálatas 6, porque la palabra del Señor dice, Gálatas 6, 9, recuerde que vamos del revés para arriba, dice:
Gálatas 6, 9, dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero hay una palabra ahí que dice: si no desmayamos. ¿Cuántos no han caído en un total estado de inconsciencia espiritual? Ya hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, y empezamos a colocar cláusulas, empezamos a colocar puntos suspensivos, empezamos a colocar algunas cosas que no corresponden. No voy a volver a la iglesia, no voy a volver a tal lugar, no voy. ¿Y por qué está haciendo eso? Si el punto es no cansarnos. Claro, en este tiempo estamos invitados a descansar y descansar y descansar. A la gente se le dice: guárdese, cuídese, usted cuídese de ese contagio, pero tranquilo que allá la comida le va a llegar a su casa. Eso no va a pasar. Según la palabra nos corresponde trabajar y responder, porque si no es una cosa, es otra. Como buenos hijos de Dios y buenas hijas de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a laborar, vamos a trabajar y hacer parte de contribución, porque Dios es bendito y Él nos va a guardar. Versículo 8 dice la palabra: porque el que siembra para su carne. Recordemos que aquí hay una ley, la ley de lo que nosotros somos y hacemos. Si yo siembro odio, ¿qué voy a recoger? Amor, ¿cierto? Si yo siembro papas, ¿qué voy a recoger? Plátano, ¿cierto? No, hay algunos que hacen inversiones creyendo que a Dios se le olvida. A Dios no se le olvida nada. Podemos hacerle trampa a alguien, podemos mostrarle a alguien que yo soy una inocente paloma, pero según el principio bíblico dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Cuando se habla de vida eterna, coloquémonos en una balanza. No se trata si tengo o no los recursos, se trata es de saber que la vida espiritual no es algo para la buena suerte, no es algo para que me vaya bien, sino que es algo que yo valoro en mi vida y que pondré en práctica, porque está en juego mi vida eterna. Que cuando muero aquí no quiere decir de que todo se acabó, no, allá en el cielo, en la vida eterna, algo va a pasar. ¿Y qué significa eso? Que aquí, el morir aquí, no es que todo se acabó, porque el Salmo 14 dice el necio en su corazón: no hay Dios, comamos y bebamos y mañana moriremos y se acabó. No, la Biblia dice que cuando nosotros aquí en vida morimos, luego estaremos delante del Señor para dar cuentas de lo que fuimos aquí en vida. Y por eso aquí está en juego, cuando dice sembrar y cuando dice cosechar, está hablando de tres cosas importantes: una, mi santificación; dos, mi salvación; y tercero, en dónde voy a pasar mi eternidad. Siendo estos principios, nosotros sabemos que existe un cielo y existe un infierno, pero depende de nosotros. ¿Nos vamos a cansar de la vida espiritual? ¿Vamos a encontrar nuestra mejor excusa para no buscar de Dios? Vamos a decir: es que esa iglesia no se siente nada. Aquí no se trata si usted siente o no, porque cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, no se trata si Dios me consiente o no me consiente. Sabemos una cosa: a Dios nadie le ha visto, pero dice la palabra: pero si hemos creído sin ver, sencillamente tendremos vida eterna. Pero nosotros, ¿a qué creemos? A los principios de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: si usted siembra corrupción. ¿Y en dónde está la corrupción en nuestra vida? Si nos agradan los apetitos carnales. ¿Y cuáles son los apetitos carnales? Según dice la palabra, tres cosas, y una de ellas, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida y los apetitos del mundo, que son los placeres.
Hoy en día, desafortunadamente, tenemos que cuidar mucho también a nuestros hijos y enseñarles los principios mientras que están pequeños, y a medida que van creciendo, siempre reforzarles los principios que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo está para matar, robar y destruir, y que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para administrarlos, y uno de ellos son nuestros hijos. Ellos deben de saber qué es la vida espiritual. Estos dos versículos que hemos tocado, el versículo 8 y el versículo 9, hablan de la importancia de lo que nosotros debemos aprender a manejar la vida espiritual. Viene otro principio y está en el versículo 6, y miren lo que dice la palabra del Señor. De Gálatas 6:6 dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuál es este principio? Hay una responsabilidad de parte de nosotros de enseñarles. El punto es, ¿usted lo quiere recibir? Y si lo quiere recibir, también la Biblia dice que igualmente debemos apoyarlos. ¿Cómo cree que se sostiene este lugar? Por la ayuda que ustedes generosamente han dado. Es una bendición, y que ustedes también valoran, y es evidente que hoy en día hay un problema laboral, hay un problema también económico, pero nosotros sabemos también que cuando estamos en las benditas manos de Dios, Él siempre va a traer provisión para nuestras casas. Pero no tenemos que dudarlo. Si usted da algo dudando, es mejor no darlo. Es mejor no darlo, así de sencillo. Es tan sencillo como si la esposa hiciese el almuerzo y dijera: ahí está el almuerzo, si puede almorzar, pues almuerce. Digo, ay, Dios mío, mejor no me dé nada. Igual en la vida espiritual, cuando dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hablando nosotros donde podemos argumentar, y hoy en la vida podemos argumentar, y las personas pueden argumentar: yo hago con mi dinero lo que quiero. Y sí, es cierto. Pero cuando hemos conocido de los principios de la palabra del Señor, el Señor dice: el que es enseñado, participe también de algo bueno a quien lo instruye. ¿Recuerdan que al principio les dije que hay ángeles con nosotros? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos ángeles usted tendrá? No sé. Pero quiero que le diga algo. Incluso el pastor Moro está aquí y él me corrige si no. Pero nosotros que enseñamos la palabra, tenemos más ángeles que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque hay una responsabilidad de autoridad espiritual. Y no estamos tratando de distraerlos, estamos yendo a la palabra del Señor y somos responsables delante del Rey. Y el día que nos encontremos salidos del tema que es bíblico, también el Señor demandará de nosotros ello. Y esto lo digo con mucho temor delante del Señor. Por eso cuando nosotros compartimos a ustedes la palabra del Señor, lo hacemos ¿por qué? Porque sabemos que quien lo necesita debe ser enseñado, y es la verdad y es la palabra del Señor. Nosotros no estamos buscando hacer una trampa del dinero para que se quede con nosotros, nada de eso. El alimento espiritual prima en medio de nosotros. Y el día que usted no pueda dar, tranquilo, tranquila, no se afane, Dios va a ser nuestra provisión y traerá provisión para nuestra vida. Por eso cuando usted dé algo, así como la viuda dice que de lo que tenía, ¿y qué fue lo que ella tenía? No tenía casi nada. Hubo un cuadro que el Señor figuró y dijo: aquí hay hombres que tienen recursos y dan porque les sobra, pero aquella viuda que no tiene sino un cuadrante, lo dio y dice: dio de lo que necesitaba. No hay mejor cosa que podamos dar cuando nosotros lo hacemos de verdad con todo nuestro corazón. Señor, bendice este recurso, es poquitico, no puedo dar mucho más, Señor, quisiera hacerlo más, no puedo, pero yo te pido, Señor, haz un milagro financiero ahí en ese alfolí, glorifícate, y yo sé que tú lo vas a hacer, y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros también vivamos con recursos sobrenaturales que solo Él puede darlo cuando nosotros le creemos a Él. Entonces Él va a obrar milagros que ni siquiera nosotros podemos imaginar, si lo creemos. ¿Sabe? Hay un texto que dice en 1 Timoteo 5, 17-18,
que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en qué, perdón, en predicar y enseñar. Y el versículo siguiente, el 18, dice la palabra: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y ayúdeme, y digno es el obrero de su salario. El que no trabaja, que no coma. Y si nosotros compartimos la bendita palabra del Señor, pues sencillamente nosotros, lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:11, también dijo él: si en vosotros sembramos lo que, lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Sabe cuáles son nuestras mejores satisfacciones? Porque con el pastor Mario a veces nos sentamos, tomamos tinto, disfrutamos. ¿Y sabe cuáles son nuestras mejores satisfacciones? Cuando alguien conoce a Dios, y cuando alguien busca de Dios, y cuando se restablecen las relaciones entre ellos como familias, hay frutos. Yo me gozo el ver hoy a ustedes, saber que ustedes como nosotros recibimos la palabra del Señor, pero cuando vamos a casa comenzamos a practicar lo que nos dijeron. Si usted no lo practica, entonces hay algo que está pasando y no es lo exactamente correcto y lo que Dios está esperando. Pero el mismo Señor lo dice: si siembras en lo espiritual, ¿qué vas a recoger? Lo espiritual. Como les dije al principio, de pronto era una pequeña broma, pero si yo siembro papas, voy a recoger papas. Si yo siembro odio, voy a recoger odio. Si yo siembro mentira, voy a recoger mentira. No hay mentiras piadosas. Hay algunos creyentes que juegan, es que esa es una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas, hay mentiras, y las mentiras son pequeñitas, negras, oscuras, grises, las que sean, son mentiras. Pero el Señor dice que Él se agrada de las verdades que son completas, no a medias. Como hijos e hijas de Dios, asegurémonos de ser personas que no seamos de doblez, diciendo cosas que no corresponden. El otro día encontré a una persona que estaba en un edificio y estaba yendo a una oficina, y alguien iba con una Biblia en brazo y me llamó y bueno, yo iba con la Biblia en brazo, y esta persona me vio y me dijo: ay, ¿tú eres creyente? Le dije: sí. Ay, vieras, yo también. Ah, qué bueno. Dios te bendiga. Necesito que me hagas un favor. Ella me dijo a mí: es posible que vayas a esa oficina número tal y digas que yo ya fui, que volví, que no pude esperar porque es que tengo mucho que hacer. ¿Me podrías hacer el favor? Y yo le dije: no, porque esa es una mentira. Y de pronto esa persona como que se indispuso y dice: que las personas no son capaces de hacer favores. Otro día tuve otra relación con alguien también que estábamos hablando, y entonces ella dijo: Dios, porfa, voy a decir una mentirita, pero yo sé que te amo mucho, ahí te mando un besito y después te doy más. Y yo estaba mirando con cuál Dios está hablando, que le acepta las mentiritas y que después le manda más. No juguemos a una fantasía irreal. La fantasía no hay en Dios, la fantasía en Dios no existe. Lo que existe es la veracidad de saber de que si yo siembro una mentira, al tiempo voy a recoger lo que no quisiera recoger, pero lo voy a recoger porque lo sembré. Y el Señor me está diciendo esto: si lo siembro, lo recojo. Si tú siembras amor, ¿qué vas a recoger? Amor. Y el amor duele. Algunos dirán: sí, por eso yo te quiero mucho. No, no es ese amor sentimental, es el amor de la convicción de que si te se tomó una determinación, ahí vamos a estar firmes y vamos a permanecer. Que algunos a veces se tuercen y otros se desganan, u otros se van por la vía de la carnalidad, pues que Dios tenga misericordia de ellos. Pero mientras que nosotros estemos en Dios, asegurémonos de estar agarrados de la mano del Señor. ¿Qué vamos a cosechar con el tiempo?, se pregunta uno. No, la vida espiritual no da dinero. Si algunos piensan que la vida espiritual da dinero, están muy equivocados. Por ahí escuché a alguien que hoy en día hacer una iglesia virtual es muy fácil, aunque no debería decirlo, porque pronto les daño el negocio. Colocar una iglesia virtual hoy es fácil, porque no es sino conectar y listo, y yo me encargo.
y donen la cuenta que yo les mando. Y listo. No, no es así, mis amados. Todo tiene un principio. Así como en la casa hay principios, se deben de mantener y se deben de cuidar. De lo contrario, afuera sí seremos manejados de otras formas. De otras formas que desconocemos. Total, no las desconocemos, las vemos. Porque hay personas que no, como si no tuvieran una familia, personas que cuidar, qué sé yo, han cambiado. ¿Por qué? Por lo siguiente, versículo 7 de Gálatas 6 dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, yo soy consciente que hay creyentes que han sido engañados por maestros burladores, es cierto. Hay unos que se burlan de Dios. Hay personas que se han privado de muchas cosas para obedecer a la palabra y quizás han sido defraudados. Si hoy, como yo, quizás en un día, se puede sentir frustrado por algo, le digo, sí, siéntase frustrado, pero no le ponga el corazón a eso, ponga el corazón a Dios. Porque usted fue defraudado, porque si a usted le hicieron algo que usted nunca esperaba, pues permítame decirle algo, no ponga el corazón sobre eso, póngale el corazón a Dios. Él se va a glorificar a su tiempo, Él hará lo que corresponde, Él lo hará. Quizás usted haya sufrido algo que no esperaba de verdad, por años. Cuando uno invierte la vida en algo y al final uno ve resultados que no corresponden. Recuerden al principio el versículo que les dije, si no desmayamos, porque hoy en día podemos ver quizás cuál situación difícil en Centroamérica, personas que lo han perdido todo. Vi un cuadro de una familia que el agua anegó su casa, sacó literalmente todo de la casa, bolsas, todo. ¿Y sabe qué hizo el esposo? El esposo tomó una canoa, una canoa que conocemos, un barquito pequeño para de pronto los niños que están aquí. Y él, ¿qué hizo? Tomó como un balde con jabón y empezó a ofrecer lavado de ropa. Digo, no, hay que hacerle. Y yo le digo, eso realmente es fe en el corazón, eso es no dejarse uno negar por las cosas que a veces pueden pasar. Si usted se queda mirando el fracaso, fácilmente usted va a zambullirse en él y no va a poder salir. Pero si usted mira a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor dice, no os engañéis. Yo puedo engañar a alguien, sí, yo lo puedo engañar. Yo puedo hacerle creer a alguien lo que aparentemente no soy, lo puedo hacer. Pero una cosa es a una persona, una cosa es a un hermano, una cosa es al esposo, una cosa es a la esposa, una cosa es a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Alguien dirá, no, sí, se puede. A Dios se le olvida. No, a Dios no se le olvida nada. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando digo esto, hablo de un buen padre cuando le habla a su hijo. Hay hijos que cuando crecen comienzan a hablarle a uno de otra forma, con otro tono de voz. Y no es porque cambien de pollito a gallo, no, sino comienzan a hablar de otro tono. Y de pronto el padre le dice al hijo, o la mamá le dice al hijo, a mí no me hable así. Y si no, y entonces de pronto, ¿y si no qué? Los hijos. Hay algunos hijos que han sido tremendamente desafiantes con los padres y han abusado de la autoridad, pues que Dios también tenga misericordia. Y lo digo porque aquí un día llegó una mamá golpeada, ¿y sabe quién la golpeada? El hijo. Y ella me dijo, pastor, mira lo que me pasó. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó algo? No, mi hijo me pegó. Y ella me dijo, y yo cogí el moninillo. Para algunos, descifrar moninillo es aquel que bate el chocolate en la olleta. El moninillo, aquí lo conocemos, en otro lugar de pronto no.
Y ella dijo, yo cogí el molinillo y yo dije, me imagino que lo puso en la torre de control, alguna cosa. Y me dieron ganas, pero no pude. Yo, ay, Dios mío, no sabe lo que se perdió. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera ayudado. No sé si me acepten esto ustedes o no, pero que Dios me bendiga y me coja con buen testimonio. Pero hoy los hijos han desafiado mucho a los padres, y hijos que están aquí, cuídense de ese tono, porque igualmente, así como ustedes tratan a sus padres, es posible que más tarde sus hijos recojan lo que no querían recoger, o sencillamente no aceptar las premisas de la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, no os engañéis. ¿Sabe? Aquí hay tanto riqueza espiritual. ¿Sabía usted que hay personas que se engañan a sí mismos con cosas? Se dicen mentiras, se engañan a sí mismos. Yo les he contado experiencias aquí, cuando de pronto el abogado va a sacar a aquella persona que está privada de libertad, y de pronto el abogado le dice, ¿usted quiere que yo lo saque de acá? Y de pronto el privado de libertad dice, pues sí, yo creo que usted me saque. Y de pronto el abogado le dice, no, pero yo no lo puedo sacar así, usted tiene que ponerle ganas. Ahí no se me va a quedar, no, sí, yo quisiera que me sacara. En la vida espiritual, cuando se habla de no os engañéis, significa dejémonos convencer por la palabra del Señor más que otra cosa, no por el argumento que tengamos, porque sí nos podemos justificar muy fácil. Eso le pasó al abogado, y el abogado le dijo, si tú quieres que yo te saque, tienes que convencerte que realmente vas a ser en libertad, tenemos que estudiar el caso, pero asegúrese que la próxima vez que yo venga, está con ganas de sacarlo, al contrario, va a ser muy complicado. Y después el abogado volvió y le dijo al abogado, ¿usted quiere que yo lo saque en libertad? Y dijo, sí, yo quiero salir de esta cárcel, yo quiero. Pero ya la cosa cambió, por lo menos le puso ganas. En nuestra vida espiritual, recuerde algo, no os engañéis, significa que yo puedo hacer trueques con mi propia vida y convencerme de cosas que no son, pero que aparentemente digo, sí, esto me vale a mí. No, hay cosas que no podemos ir en contra de los principios de la palabra del Señor. Recuerde algo, en estos versículos que estoy tratando, se está hablando de ese tono de saber, de lo que yo siembro, eso voy a recoger. Voy a ir concluyendo en lo siguiente. Hubo una experiencia que tuvo Eliseo con su siervo Gehazi, y cuando el Señor hizo un milagro a través de Eliseo, sanó a aquel hombre, y este hombre, el rey, le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le ofreció dinero. Y él dijo, no, yo no vengo por el dinero, sé que Dios es la obra, bendito sea Dios. Pero ahí estaba Gehazi, el criado, y él escuchó y él dijo, uy, ese Eliseo, ¿cómo se le ocurre? Recibo el recurso, eso es plática. Y eso se le quedó en el corazón. Y se despidió Eliseo y se fue el rey, pero a Gehazi se le quedó eso en el corazón. ¿Cómo se le ocurre a Eliseo no haber recibido la bendición? ¿Y sabe qué hizo Gehazi? Se organizó a Eliseo, y luego él se fue a buscar al rey al que ya recibió la bendición, a Naamán, y le pidió el dinero. No era porque lo necesitara, es porque había codicia en su corazón. Cuidado con los apetitos. Y la Biblia dice que este hombre Naamán había sido sanado de lepra, y ¿sabe qué pasó? La lepra se le pegó a Gehazi, y la Biblia dice, y por sus generaciones fueron vacunados también sus familiares. ¿Sabe por qué? Porque algo quedó en medio de ellos. Pregunta, nosotros como creyentes podemos decir, sí, hoy en día hay mucho pecado, mucha cosa, mucha dificultad, pero también depende de nosotros en dónde vamos a depositar la bendición y a quién se la vamos a dejar. Como padre, yo espero que mis hijos, mi hija, mi hijo, sea una bendición con sus hijos, pero ¿qué tengo que hacer como creyente? Marcar un buen ejemplo para ellos. Al contrario, si no quiero hacerlo, pues sencillamente lo que voy a sembrar, eso voy a
a recoger. Hubo una familia, Ananías y Zafira, ¿recuerdan esa pareja? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se convirtieron al Señor y dijeron, llevemos esta provisión a la congregación, yo sé que allá los apóstoles lo van a usar mejor, vamos a llevarla. Y cuando la llevaron, comenzaron a tener pensamientos distintos, a decir, ¿y qué tal se la gasten en lo que no tienen que gastársela? ¿Y qué tal que nos quedemos sin empleo, sin trabajo, qué sé yo? Entonces, ¿sabe qué hicieron? Sustrajeron del recurso que iban a dejar, lo sacaron y lo guardaron aparte, y llegaron del apóstol, y aquí está la bendición, Dios lo bendiga. Y el Señor le puso en el corazón a uno del apóstol, dijo, ustedes sustrajeron del recurso que habían propuesto delante del Señor. Y ellos dijeron, sí. Y según la palabra del Señor dice que fueron castigados y el esposo murió y después murió la esposa. ¿Qué tal si el Señor hoy con nosotros tuviese ese tipo de disciplina? Quizás ninguno estaríamos en pie. ¿Sabe por qué? Porque del Señor no nos podemos burlar. Por eso cuando hagamos compromisos delante del Señor, asegurémonos de que fue para Él. Fue para Él y es para Él, nada más. Asegurémoslo, y no importa que estemos pasando por un momento de dificultad, hagámoslo para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, en el versículo 8, dice la palabra de Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. ¿Qué está en juego en verdad con nosotros? La vida eterna, mis amados. No es si esta semana me va bien, no es si de pronto me sale un trabajo, no, nada que ver. Tiene que ver es con nuestra vida eterna. Por eso la pregunta es, si yo tengo recursos en mi mano, ¿cuál va a ser mi actitud para manejar los recursos? La cuestión aquí es las actitudes que tengo para con mi Señor. Porque aquí lo está diciendo, porque el que siembra para su carne, es decir, hay personas que se afanan en las cosas, se angustian y conseguir y hacerle, y al final, ¿qué pasó? De todo eso, ¿qué quedó? ¿Qué quedó de todo eso? Mas el que siembra para el Espíritu. ¿Y qué significa sembrar para el Espíritu? Significa cavar y ahondar en las cosas espirituales hasta encontrar cimientos en Dios y construir en Dios y creerle a Dios, porque depende de nuestra actitud y depende de nuestra enseñanza y depende de nuestro bien que tenemos y depende también de mi acción, de mi corazón, si lo estoy haciendo para Dios, porque el Señor dice que cuando nosotros lo hacemos para Él, en nuestro corazón vendrá lo que conocemos como el contentamiento. Y el contentamiento es algo que Dios nos da porque estamos seguros de una cosa: Dios nos ha dado vida eterna y hoy en día no tenemos excusa. Algunos se refugian en la religión, algunos se refugian de pronto en algún espectáculo espiritual, pero aquí se trata es de refugiarnos en Dios y tener la seguridad que Él nos va a ayudar y que Él ha puesto su mirada sobre nosotros y Él va a fortalecernos para darnos vida eterna. Pero el tiempo, ¿cuándo es? El tiempo nuestro es hoy. Lo que yo siembre en lo espiritual hoy. Los que tienen hijos pequeños, siembren sobre sus hijos hoy, no mañana. Hay algunos que dicen, no, después no hay después. El después no existe, existe es el hoy. Y lo que podamos hacer hoy en vida espiritual, hagámoslo en el tiempo presente. Es necesario sembrar. Hoy en día sabemos que en las siembras espirituales, una siembra que el Señor llama es la siembra espiritual. Es decir, si usted hace cómputos hoy en la vida espiritual, si se vive una vida sensual, será una vida de miseria, es un curso de miseria. Será llevado a la ruina, será orientado en influencias menos las del Espíritu Santo. Pero sé una cosa también: cuando hemos sogado para el Espíritu y tenemos vida eterna, la Biblia dice que hay una cualidad muy particular en nosotros, y es cuando nos cansamos. ¿De qué me sirvió ser cristiano por 20 años? Y hay algunos que entonces se sacuden y dicen, no, ya no más.
hasta aquí llegué. Si hay algunos que de pronto dicen, no Señor, ya me cansé, ya no quiero hacer más. Mi invitación hoy es, tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado y lo que somos delante del Señor. ¿Por qué? Porque quien está en juego es nuestra vida espiritual. Lo que está en juego es nuestra vida espiritual. Por eso la invitación es, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo tuvo una experiencia? ¿Por qué no lo vemos un momentico? Y dice en 2 de Timoteo 4:10, está lloviendo, así que yo sé que usted no va a salir corriendo. Por eso estoy aquí tan tranquilo. ¿Me dejan aprovecharme de ustedes? Amén. Entonces mire, 2 de Timoteo 4:10, conste pastor que me dieron permiso. Mire lo que dice, porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado. ¿Quién era Demas? Demas era un colaborador del apóstol Pablo, un hombre que como dicen por ahí, para las que sea, pastor. Y pues Demas era un hombre de Dios y trabajaba con el apóstol Pablo. Y llegó un momento en la vida de Demas donde dice la palabra, amando ¿qué? Este mundo. Hay cosas allá afuera que nos pueden fácilmente distraer, mis amados. Afuera hay muchas cosas, mis amados, llamados tentaciones. Demas conocía el valor de los buenos amigos. Con Demas también estaba Silas, estuvo también Lucas, estuvo Timoteo, hubo hombres de Dios. Tito, era una bendición el compañerismo espiritual. Pero llegó un momento donde dice la palabra, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. ¿Sabe? En la vida espiritual Dios nos ha llamado también con varios recursos de contribución. Algunos Dios nos ha llamado a un ministerio específico, a otros Dios los ha llamado también a ser parte del equipo de la iglesia, a otros Dios los ha llamado a un ministerio. El punto es, ¿qué pasa con el ministerio? ¿Por qué no empujamos lo que Dios nos dio? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo para hacer la obra del Señor? Es cuestión de abrir nuestro corazón. En la vida espiritual también hay colegas. Y si nosotros hoy en día colocamos delante de nuestro Dios nuestra vida, también debemos de saber una cosa: hay personas que amarán más el mundo que la obra del Señor. Y el apóstol Pablo lo está corroborando diciendo, Demas, ese se largó, se fue. Y eso, no, se dejó llevar. ¿Quién sabe cuál sería la tentativa? En la vida espiritual, mis amados, y el pastor me lo puede corroborar, menos mal que está hoy conmigo, lo estoy echando al agua cada rato. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido solos en el ministerio? Solos. Y de pronto sentirnos, no hay nadie a nuestro lado. Porque también como pastores sufrimos momentos difíciles, no van a creer. Y nos sentimos solos. Y todos pasamos por situaciones muy parecidas. Eso no es exclusión para nadie. Todos pasamos por momentos difíciles. Sin embargo, hay personas que pueden tener reacciones de no luchar, sino decir, no, ¿de qué me sirvió ser cristiano? No, yo leí la Biblia. No, tal cosa. No, si es que Dios no es un milagrero. Dios es un Dios poderoso de principios. Y Él dice, si me obedeces, vas a ser una bendición. Pero si no me obedeces, vas a sufrir pao, te van a dar duro. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi reacción frente a las luchas que hoy en día tenemos? A veces sí nos sentimos incompetentes y decimos, Señor, yo no sé qué hacer. Pero tú lo sabes hacer. Y sabe que Él nos dice, usen los recursos. Hay personas que se llenan de celos, de actitudes que no corresponden y no están seguros en sí. Y la pregunta es, no llenarnos de egoísmo, sino darnos sencillamente a conocer e involucrarnos en la obra, y que vamos a pasar por pruebas y habrán periodos de turbulencia que tendremos que pasar.
Algunos dirán, yo me acerqué a X pastor para que me diera consuelo y no encontré nada. Y yo le digo, no se afane, siempre busque el consuelo de Dios que siempre va a venir. Pero no se afane, no se asuste, porque de pronto quizás también nos ha pasado buscar un apoyo. Recuerdo tanto que cuando comencé mi vida espiritual y Dios me había llamado a ir a trabajar a las cárceles, yo fui a donde unos pastores pues para a ver si me podían apoyar para la obra carcelaria. Me dijo, no, de nosotros tiene todo nuestro apoyo, vaya a ver, Dios lo bendiga. Y yo dije, pues amén, sí, tocará ir adelante. Y sin embargo, las personas que hacían, se distanciaban. Cuando algunos creyentes comenzaron a salir de la cárcel, yo iba con ellos a las iglesias a dar testimonio, y ellos pasaban y daban testimonio, y cuando ellos estaban dando testimonio, yo era una persona así, así. Algunos comenzaban a abrazar más sus bolsos, algunos cuidaban la cartera cuidaban, todo, eran cosas raras que pasaban. Tuve el privilegio de ir a Casa Roca, por ejemplo, con un grupito dando testimonio. Y la gente se maravillaba, y Dios mío, bendito sea Dios por las cosas que el Señor hace. Pero pasa lo siguiente, que cuando a veces se caen en estados de egoísmo y empezamos a circundar más por nuestras situaciones y no miramos lo que está pasando también afuera. Afuera también están pasando cosas difíciles, mis amados. Qué privilegio que tenemos que cuando vemos la lluvia decimos, bueno, gracias a Dios tenemos un techo, tenemos comida, pero hay lugares y personas que no lo tienen, mis amados. De hecho, a algunos les he estado pidiendo pañalitos, ropa de niños, todo eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto en mi corazón también visitar a algunas personitas que no tienen nada para sembrarles. Y la iglesia ha sido una bendición, mis amados. Así que todo lo que usted nos participa, todo eso, mire, de corazón, lo dejamos en personas que están necesitando la bendición. Y se las dejamos ahí y sabemos que Dios se va a glorificar y Él siempre nos va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando tiempos de crisis, todo eso, ¿qué tenemos que hacer también? Ofrecernos en el servicio y ver que hay otras crisis más difíciles, pero Dios nos dice a nosotros, usen los recursos y bendigan a otros, que esas turbulencias en sus vidas van a pasar porque yo estoy contigo y te tengo de mi mano. Eso es así de sencillo, mis amados. ¿Sabe? Hay tiempos a veces que se convierten en inversiones, y cuando digo inversiones, no en que usted pone su plata para dar, no, cuando todo cambia, porque hay tiempos difíciles. Y en este tiempo hay tiempos de verdad duros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de la presencia del Señor para ser ayudados por Él. Él nos puede orientar, Él nos puede llenar espiritualmente, Él nos puede suplir toda necesidad y Él nos puede fortalecer en todo tiempo. Así que por favor no se canse. No se canse, no tiene derecho a cansarse. Y si se cansa, pues sencillamente levántese. Los que hemos estado en la vida espiritual, ¿cuántas veces no hemos tropezado y vamos contra el suelo? Pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos va a abandonar. Si usted se cae, recuerde algo, levántese en el nombre del Señor. No se quede ahí diciendo, ¿no hay alguien que me ayude? Sí, Dios nos puede ayudar, pero si nos abandonamos en Él, Él nos puede ayudar. Según el ejemplo del Señor, la pregunta es, ¿cómo cree que Dios reacciona cuando nosotros fallamos? ¿Cómo cree que Dios reacciona cuando nosotros fallamos? ¿Cómo nos mira Él? Con amor y misericordia, amén. No nos mira para enjuiciarnos y decirnos, si lo ve, ¿le dije o no le dije? No, Él no hace eso. No, Él nos mira y dice, Adán, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está pasando contigo? Tú dijiste algo, corrige. Y si somos humildes delante del Señor, vamos a reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque queremos agradar al Señor. ¿Se dice el amén a eso? Porque queremos agradar al Señor. En Oseas capítulo 8, versículo 7. Les dije que era el último versículo, pero ustedes me dieron permiso, así que si son la una y no hemos terminado, bendito sea el nombre del Señor. No, ya vamos a terminar. Versículo 8 y 7 de Oseas dice la palabra:
porque sembraron viento y torbellino segarán. Pregunta, ¿para quién es esa palabra? Para aquellos que no colocan un valor en los principios espirituales. Para aquellos que dicen, tranquilo, eso Dios perdona. En cualquier momento yo le pido perdón a Dios. No se puede posponer. Recuerde que no podemos echarle la culpa al diablo y mucho menos a los demonios. No, es que el demonio no. Hay un espíritu en nosotros que se llama el espíritu del después. Es decir, después me arrepiento, después cambio, después comienzo, después lo hago. No, eso es un espíritu que tenemos que erradicar de nosotros. La Biblia dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Algo así como usted trabajando todo el día y otro va y cobra el sueldo. También hay una historia de Acaz y Jezabel. Ellos planearon un complot con la viña de Nabot y lo hicieron y lograron. La esposa fue la que hizo el mandado y se quedaron con un recurso, pero no lo disfrutaron mucho porque estaban llenos de codicia. También la palabra del Señor dice que cuando el apóstol Pablo, ¿sabía usted que el apóstol Pablo, antes Saulo, él estaba ahí viendo la muerte de Esteban? La Biblia dice que Pablo estaba ahí instigando, diciendo a los hermanos, eso, den duro, acábenlo. Él estaba ahí, Pablo estaba ahí. Sin embargo, ¿qué pasó con Pablo? Él se arrepintió. Él pidió perdón. Y mira cómo el Señor lo usó. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, 13 cartas, y la mayoría de esas cartas las escribió en una cárcel, todo por causa de la obra del Señor. Y hoy estos son tesoros para nosotros que no podemos menospreciar. Que sea Dios ayudándonos y dándonos provisión espiritual a través de su palabra, y no dejarnos engañar de cosas superficiales, sino que seamos convencidos con la bendita palabra del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Que Dios bendiga su palabra. Si hoy en su corazón está con una carga que quizás no ha podido manejar y ha sido insoportable, le pido que lo coloque delante del Señor. Si hay alguien que esté enfermo, sencillamente tráigalo hoy a su mente y vamos a orar para que Dios se glorifique. Si de pronto no está la persona aquí y hay alguien que está afuera, tráigalo en este momento a presencia y vamos a orar por esa persona. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará ahí para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que hoy ha puesto en nuestro corazón, como también, Señor, te pedimos tu bendición para tu iglesia, Señor. Padre, hoy te rogamos por las necesidades de quienes a su momento están pasando un momento en salud quebrantable. Tu palabra nos enseña algo, Señor. Cuando miramos acerca del cansancio, tu palabra dice que tú viniste, Señor, a traer la bendición para el que estaba quebrantado, a traer libertad para el que estaba privado de libertad también, Señor, a traer buenas nuevas de salvación, y hasta el día de hoy tú no te has cansado, Señor. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú dijiste, Señor, que darías libertad al que estuviese cautivo, que trajiste sanidad para el que estuviese enfermo. Y por eso hoy, Señor, también declaramos sanidad para nuestro cuerpo, Señor. Pedimos salud y vida espiritual. Rogamos, Señor, hoy también por nuestras familias, para que tu Santo Espíritu ministre salud y vida espiritual. Enséñanos a depender de ti, Señor, y que tu palabra hable a nuestro corazón. Padre, estamos agradecidos por tus benditas misericordias, y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros
y que esta semana, Señor, tu gracia y tu poder fortalezcan nuestra vida, Señor. Declaramos limpios los aires, Señor, y declaramos, Dios mío, que tu Santo Espíritu estará con nosotros para fortalecernos, sostenernos de tu mano, Señor, como siempre lo has hecho. Hoy te rogamos que haya luz en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestro cuerpo, para percibir y recibir tu bendita palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El pastor ore con nosotros.